que mirar quién venía enfrente, pero el Compus ha demostrado que está segundo por algo. Sí, al final nos hemos enfrentado a un muy buen equipo y bueno, pues además en este tipo de partidos evidentemente tienes que cometer pocos errores y para que ellos no los puedan aprovechar, porque al final teniendo los jugadores que tienen, evidentemente a la mínima pues te hacen daño. Dijo Fabián aquí ahora mismo en la sala de prensa que había estudiado un poquito al Langreo, que sabía que, bueno, que con 0-1 evidentemente y con la ansiedad y con esa necesidad de ganar, el equipo iba a arriesgar y que intentaron explotar eso, ¿no?, para matar el partido. Bueno, en verdad su segundo gol llega con el mismo planteamiento nuestro que el de la primera parte. Me refiero en cuanto a que nosotros al descanso todavía no habíamos variado nada. Si él pensaba en ello, evidentemente a nosotros tenemos una imperiosa necesidad por puntuar y evidentemente yo tenía claro que prefería perder 0-3 pero ir a por el partido, a estar 0-1 y no ir a tumba abierta a por ellos. El otro día 0-2, hoy el otro día 2-0, hoy 0-3, sensaciones malas para el equipo. Esto hay que pararlo, intentar levantar la moral, hay que resetear todo, ¿no? Sí, o sea, hoy al final es un día difícil. Para mí ahora mismo incluso, o sea, es muy difícil esta rueda de prensa. Evidentemente, cuando pones la vida, cuando estás dejándote todo, pues este tipo de resultados te dejan tocado, ¿no? Pero bueno, al final tenemos 13 partidos todavía por delante. Acabo de ver que el Rayo Cantabria ha empatado, estamos a 6 puntos. Y el sábado que viene tenemos otra final. Sin duda alguna que ahora, bueno, pues hay que darse también estos momentos de espacio para vivir las cosas, que al final cuando te importa algo tanto, pues es normal que en estas situaciones pues te quedes un poco vacío, ¿no? Y nada, a rellenar energía mañana y a volver la semana que viene, porque si algo tenemos que hacer desde luego es morir hasta el final. ¿Qué se le dice a toda esta gente que hoy está aquí en Gonzalo y que probablemente acompañen incluso al equipo a Burgos también? Pues es difícil porque la sensación que tengo es que estamos poniendo todo lo que tenemos. La sensación personal y lo que veo en los jugadores es que se está poniendo todo, se está entrenando al máximo posible, se está siendo todo lo profesionales que se tiene que ser. Es que en estos casos no sé qué decirte, porque al final entiendo perfectamente cuando tienes sentimiento de pertenencia, ves que tu equipo no arranca y no acaba de darte alegrías, y es difícil. Es difícil. Por una parte, pues pedirles perdón, porque al final pues nosotros somos los primeros que queremos obtener los mejores resultados posibles. Y segundo, pues eso, que al final tenemos que pelear hasta el final. O sea, somos un club humilde, la ciudad minera de trabajo, y a mí lo único que ahora mismo me viene es estar dispuestos a morir, o sea, no rendirnos nunca, independientemente de que consiguiéramos o no el objetivo, que aquí no pare nadie, que nos vaya mejor o peor, que no hagamos gol, que aquí no pare de correr nadie, que no pare de dejarse el alma, y no sé, es lo único que puedo decir, porque en este momento es jodido, macho, es jodido. Próximo partido Burgos, colista, un sitio que también, como se suele decir, igual con mucho que perder y no voy a decir poco que ganar, porque 3 puntos serían importantísimos, pero también una plaza complicada en ese sentido. Sí, no, al final ya sabéis, lo hemos hablado, es que da igual. Viene Compostela y es un rival difícil, viene Rayo Cantabria, vas a Luanco y ahora vamos a otro partido muy difícil. Y bueno, pues dentro del momento en el que estamos ahí todos juntos en el vestuario ahora y un momento difícil, mi mentalidad es la de seguir y estamos a 6 puntos y hay que seguir. Al final, en un momento dado cambia la inercia, no sabes cómo, pero la única manera de que cambie la inercia es seguir. O sea, si nos dejamos llevar estamos muertos y es lo único que yo no voy a permitir a los jugadores. Podemos todos, yo el primero, cometer 1000 errores, yo me puedo equivocar en el planteamiento, los jugadores pueden cometer errores, podemos no hacer un gol, podemos fallar y encajar. Al final eso está a la orden del día, es el fútbol, pero lo único que no podemos hacer es dejarnos llevar y al final es que no sabes lo que puede cambiar y de repente vamos a Burgos y obtenemos los 3 puntos allí y el Rayo Cantabria no puntúa y estás. Y en verdad no estamos muertos, o sea, estamos en una situación muy difícil que hoy seguramente se ve aún peor, pero hay que seguir y hay que pensar en que ya está, que la semana que viene hay que ir allí, hay que ir con todo, hay que ir con todo a sacar los 3 puntos a Burgos. ¿Echas cuenta de puntos que hacen falta? No. ¿O no te pones a
No, porque al final, mira, hay que vivir el día a día. Hay que vivir el día a día porque no sabes. Y pretendo incluso intentar mirar lo menos posible la clasificación, pensar en que hoy teníamos una final y ya está. Y ahora limpiarnos todos lo antes posible para pensar en la semana que viene, sacar esos 3 puntos y ya está. Y evidentemente todos tenemos más o menos claro ahí los puntos que necesitamos, pero quiero pensar en el partido a partido porque como pensemos en los próximos 3, 4, 5, no, ya está, Burgos el sábado a las 4:30, ir allí a morir, a limpiarnos y a luchar por sacar los 3 puntos.